esposa embarazada desapareció tras la traición, pero dejó una prueba que arruinó a la amante. El ecógrafo emitía ese zumbido familiar mientras Renata Ceballos deslizaba el transductor sobre el vientre abultado de una paciente. 7 meses de embarazo la habían vuelto más lenta en los pasillos del hospital de Basurto, pero su precisión técnica seguía intacta. A los 31 años, llevaba 8 trabajando como técnica de radiodiagnóstico, y cada imagen que capturaba le recordaba el milagro que crecía en su propio vientre. «Perfecto, señora Mendoza. Su niña está desarrollándose estupendamente», murmuró con esa sonrisa cálida que tranquilizaba a las futuras madres. Pero mientras limpiaba el gel conductor, sintió una punzada extraña en el costado. No dolor físico, algo peor, la certeza creciente de que Ricardo había vuelto a llegar tarde sin avisar. Otra reunión imprevista que se alargaba hasta las tantas. Su móvil vibró. Un mensaje escueto. «Llegaré tardísimo. No me esperes despierta». Renata apretó los labios. Ni siquiera una disculpa. El trayecto en metro desde Basurto hasta su piso en Indauchu transcurrió en silencio. Los vagones pintados de verde oliva se balanceaban suavemente mientras ella observaba su reflejo en la ventanilla. El pelo castaño recogido en una coleta práctica, la bata blanca arrugada después de 12 horas de trabajo, las ojeras que maquillaje ya no disimulaba. ¿Cuándo había empezado Ricardo a mirarla como si fuera invisible? La respuesta llegó con claridad dolorosa. Desde que le dieron el ascenso en Ibertech Solutions, desde que empezó a ganar el triple que ella, desde que Miriam Salvatierra entró como coordinadora de marketing y comenzó a quedarse trabajando hasta las 10 de la noche. En casa, el silencio la recibió como una bofetada. El piso de 2 habitaciones que habían comprado con tanto esfuerzo parecía demasiado grande cuando estaba sola, demasiado frío. Renata se dirigió al frigorífico, donde la ecografía de la semana anterior colgaba sujeta con un imán de los Guggenheim. La imagen en blanco y negro mostraba un perfil perfecto, la nariz respingona, los labios carnosos, las manitas cerradas en puños diminutos. Su hijo acarició la barriga por encima del jersey azul marino, sintiendo las pataditas inquietas que llegaban siempre a esa hora, como si el bebé supiera que papá no estaba. «Tranquilo, pequeño, papá está trabajando». Las palabras le supieron amargas. Eran las 11:30 cuando escuchó la llave en la cerradura. Ricardo entró con esa sonrisa forzada que había perfeccionado últimamente, aflojándose la corbata burdeos que ella le había regalado por su cumpleaños. «Hola, cariño. ¿Cómo ha ido el día?» Su voz sonaba mecánica, distante, como si cumpliera un protocolo. «Bien», respondió Renata, secándose las manos en el trapo de cocina. «He traído la nueva ecografía. El doctor Jiménez dice que todo está perfecto y que...» «Renata, ha sido un día larguísimo. ¿Podemos hablar mañana?» Ricardo ni siquiera la miró. Se dirigió directamente al dormitorio, desprendiéndose de la americana. «Estoy reventado». Ella siguió sus pasos, sosteniendo el sobre blanco con las imágenes. Su corazón latía deprisa, pero no por el embarazo. «Solo es un momento. Quería enseñarte cómo ha crecido. Mira, aquí se ve claramente la carita y... Por favor». Ricardo se giró con brusquedad, arrebatándole el sobre. «No tengo cabeza para estas cosas ahora. Estoy cerrando el contrato más importante del año». Dejó el sobre la cómoda sin abrirlo, sin mirarlo, como si fuera propaganda. Renata se quedó inmóvil, sintiendo cómo algo se quebraba dentro de su pecho. «Estas cosas», repitió en voz baja. «¿Te refieres a tu hijo?» Ricardo suspiró pasándose las manos por el pelo. «No dramatices. Ya sabemos que está bien, ¿no? Los médicos siempre dicen lo mismo». Se metió en el baño y cerró la puerta. Renata permaneció allí, en medio del dormitorio con las manos vacías y el corazón hecho pedazos. Escuchó el agua de la ducha, vio la americana tirada sobre la cama, olió el perfume que no era el suyo impregnado en la tela. Un perfume floral, caro, diferente. Sus ojos se posaron en el móvil de Ricardo, abandonado sobre la mesilla de noche. La pantalla se iluminó con un mensaje. «¿Vienes mañana a la misma hora? Te echo de menos. M». La M de Miriam. Renata no lloró, no gritó, no montó una escena. Simplemente, algo murió dentro de ella. Cuando Ricardo salió del baño 15 minutos después, envuelto en la toalla y tarareando distraídamente, Renata seguía allí,
quieta como una estatua. «Me voy a dormir al sofá», dijo con una voz que no reconoció como suya. «No quiero despertarte cuando me levante para el turno de mañana». Ricardo ni siquiera protestó. «Como quieras». Esa fue la última conversación que tuvieron, porque al día siguiente, cuando Ricardo despertó a las 8 de la mañana, Renata ya no estaba, y sobre la mesa de la cocina, junto a la cafetera fría, esperaba un sobre blanco con su nombre escrito en la letra cuidadosa que él conocía de memoria. Pero adentro no había ecografías. Había algo que iba a cambiar sus vidas para siempre. Ricardo se quedó mirando el sobre durante 5 minutos completos antes de decidir que podía esperar. Renata siempre había sido dramática cuando estaba embarazada de hormonas. Seguramente había ido a casa de su hermana Sofía a llorar un rato y volvería antes del almuerzo con los ojos hinchados y ganas de reconciliarse. Se preparó el café con la máquina Nespresso que habían comprado a plazos, eligió la corbata mostaza que combinaba con su traje gris marengo y salió hacia Ibertech Solutions sin darle más vueltas al asunto. En el ascensor espejado del rascacielos de Abando Ibarra, se ajustó los puños de la camisa y sonrió. Hoy cerraría el contrato con la multinacional alemana, 1,5 millones de euros en software de gestión empresarial. La comisión le daría para comprarse el BMW Serie 3 que llevaba meses viendo en el concesionario de la Gran Vía. «Buenos días, jefe». Miriam Salvatierra apareció en recepción con esa sonrisa felina que hacía que todos los comerciales se giraran a mirarla. Llevaba un vestido ceñido color terracota que resaltaba sus curvas, el pelo rubio platino recogido en un moño perfecto y esos tacones de aguja que la convertían en puro magnetismo andante. A los 28 años, Miriam había escalado posiciones en la empresa con una mezcla letal de ambición, inteligencia y sex appeal calculado. «Miriam, necesito que revises la presentación alemana una vez más». Ricardo bajó la voz, acercándose más de lo necesario. «No podemos permitirnos ni un fallo. Tranquilo, lo tengo todo controlado». Sus dedos rozaron los de él al entregarle la carpeta. «Anoche estuve hasta las 12 perfilando cada detalle». La mentira salió tan natural que Ricardo no dudó ni un segundo. Miriam había estado hasta las 12, sí, pero en su cama, no revisando presentaciones. «Eres increíble», murmuró él, permitiéndose una sonrisa cómplice. «Y tú mereces que alguien valore tu talento como se debe», replicó ella, clavándole esa mirada directa que lo desarbolaba, no como ciertas personas que solo saben quejarse. Ricardo sintió una punzada de culpa, pero la apartó rápidamente. Miriam tenía razón. Renata últimamente solo hablaba de síntomas del embarazo, de ecografías y de la decoración del cuarto del bebé, como si no existiera nada más en el mundo. La mañana transcurrió en una vorágine de reuniones, llamadas y correos. Ricardo estaba en su elemento, negociando, persuadiendo, cerrando tratos. Aquí era el jefe, aquí mandaba él. Fueron las 2 de la tarde cuando sonó su móvil personal. «Diga, Ricardo, soy Sofía, la hermana de Renata». Su voz sonaba tensa, preocupada. Ricardo frunció el ceño mientras garabateaba cifras en un post-it. «Ah, hola Sofía. ¿Qué tal? ¿Dónde está mi hermana?». La pregunta lo pilló desprevenido. Dejó el bolígrafo sobre la mesa de cristal y se irguió en su sillón de cuero. «¿Cómo que dónde está? Supongo que contigo. Se fue esta mañana temprano y...». «Ricardo, yo no he visto a Renata desde el domingo pasado, y no me coge el teléfono». Un frío extraño se extendió por su estómago. «Pero, tiene que estar en algún sitio. A lo mejor fue a casa de vuestra madre o... Ya he llamado a mamá. No está allí. Y en el hospital me han dicho que no se ha presentado a su turno». La palabra «hospital» lo golpeó como un martillo. Renata jamás faltaba al trabajo. Ni siquiera cuando tuvo gastroenteritis el mes pasado se tomó la baja. «Tiene que haber una explicación», balbuceó Ricardo, notando cómo las palabras se le atragantaban. «Seguramente... ¿Habéis discutido?». La pregunta de Sofía era directa, sin rodeos. «Porque mi hermana no desaparece así, sin más, y menos estando embarazada de casi 8 meses». Ricardo miró por la ventana panorámica hacia la ría del Nervión. Los barcos turísticos navegaban perezosamente bajo el sol de octubre, ajenos al caos que empezaba a formarse en su cabeza. «No hemos discutido exactamente», mintió, «pero ayer estaba un poco rara». «¿Rara cómo?». «No sé. Emotiva. Ya sabes cómo se pone con las hormonas».
El suspiro de Sofía al otro lado de la línea sonó cargado de reproche. Ricardo, mi hermana no está emotiva. Está en el tercer trimestre de un embarazo y su marido lleva meses tratándola como si fuera transparente. ¿Qué quieres decir con eso? Por favor, ¿crees que somos tontas? Toda la familia hemos notado cómo has cambiado. Las cenas de los domingos, las fiestas familiares. Renata se queda callada mientras tú presumes de tus éxitos profesionales como si fueras el único que trabaja en esa casa. Las palabras de Sofía le sentaron como un puñetazo en el estómago, pero Ricardo no estaba dispuesto a admitirlo. Mira, Sofía, siento mucho que Renata no haya aparecido, pero estoy seguro de que hay una explicación. Cuando tenga noticias, te llamo. Colgó antes de que ella pudiera responder. Durante los siguientes 20 minutos intentó concentrarse en los gráficos de ventas trimestrales, pero las cifras bailaban ante sus ojos. Llamó al móvil de Renata 5 veces, directamente al buzón de voz. «Ricardo, ¿estás bien?» Miriam apareció en el marco de la puerta con 2 cafés de la máquina. «Te veo un poco agobiado». Él levantó la vista hacia ella. Miriam estaba perfecta, como siempre. Ni una arruga en el vestido, ni un pelo fuera de su sitio. Todo lo contrario que Renata últimamente, con sus camisones anchos, su barriga prominente y su constante necesidad de atención. «Renata ha desaparecido», dijo sin más preámbulos. Miriam arqueó las cejas, pero Ricardo detectó un brillo extraño en sus ojos, como si la noticia la divirtiera. «¿Desaparecido cómo? No sé. Se fue esta mañana y no ha vuelto. Su hermana está como loca». «Ay, Ricardo». Miriam se acercó y puso una mano comprensiva en su hombro. «Seguramente se ha ido a reflexionar a algún sitio. Las mujeres embarazadas a veces necesitan espacio. ¿Tú crees?» «Estoy segura. Y sinceramente», bajó la voz hasta convertirla en un susurro íntimo. «A lo mejor es lo mejor que te podía pasar». Ricardo la miró sin comprender. «¿Cómo? Cariño, llevas meses agobiado con sus cambios de humor y sus demandas constantes. A lo mejor necesitabais un respiro los dos». Las palabras de Miriam sonaban razonables, tranquilizadoras. Ricardo sintió cómo la tensión abandonaba sus hombros. «Tienes razón. Volverá cuando se le pase el berrinche». Pero una parte de él, pequeña pero persistente, se preguntaba por qué sentía alivio al escuchar esas palabras. ¿Era normal alegrarse cuando tu esposa embarazada desaparecía? ¿Era normal que los consejos de tu amante te tranquilizaran más que la preocupación por tu familia? Miriam sonrió y se inclinó para depositar un beso suave en su mejilla. «Exacto. Y mientras tanto, tú y yo podemos centrarnos en lo realmente importante, tu carrera». Ricardo asintió, convencido. Renata aparecería en un par de días, pidiendo perdón y prometiendo no volver a ser tan pesada. Pero algo en el fondo de su mente no terminaba de encajar. No imaginaba que en ese preciso momento, a 200 kilómetros de distancia, su esposa estaba sentada en una consulta médica de Pamplona, explicándole a un doctor que había huido de casa y que necesitaba asegurarse de que el estrés no había afectado a su bebé. Y mucho menos imaginaba que el sobre blanco que había dejado olvidado sobre la mesa de la cocina contenía algo que iba a destruir por completo la vida perfecta que Miriam y él creían estar construyendo. Porque Renata Ceballos no era solo la esposa dulce y sumisa que habían dado por supuesta. Era mucho más inteligente de lo que cualquiera de los dos había imaginado jamás. 3 días después del desaparecimiento de Renata, Ricardo empezó a sentir que algo no encajaba. No era solo la ausencia de su esposa, que había convertido el piso en un mausoleo silencioso. Era la forma en que la gente lo miraba. En el Eroski de Indauchu, la cajera que siempre le preguntaba por el embarazo de Renata, mantuvo los ojos clavados en la cinta transportadora. En la farmacia de la esquina, don Aurelio le entregó su medicamento para la gastritis, sin el comentario habitual sobre cuánto debe de estar creciendo ya el pequeño. La ciudad entera parecía saber algo que él se negaba a admitir. Esa mañana de jueves, mientras se afeitaba frente al espejo del baño, escuchó el timbre. 2 pitidos cortos, insistentes. Ricardo se enjuagó la espuma de la cara y se dirigió a la puerta en camiseta y pantalón del pijama. Era Sofía, pero no venía sola. La acompañaba una mujer mayor con el pelo completamente blanco recogido en un moño severo y unos ojos azules que parecían capaces de atravesar el acero. Llevaba un abrigo negro de lana y un bolso grande colgado del brazo. «Buenos días, Ricardo». La voz de Sofía sonaba glacial.
Te presento a Carmen Ceballos, la madre de Renata. Ricardo tragó saliva. Apenas había cruzado 10 palabras con su suegra en los 5 años que llevaba casado. Carmen era enfermera jubilada del Hospital de Cruces, una mujer de pocas palabras y mirada penetrante que siempre había mantenido las distancias con él. «Buenos días, Carmen». «Pasad, pasad», balbuceó, apartándose del marco de la puerta. Las dos mujeres entraron como un tribunal de guerra. Carmen recorrió el salón con la mirada. El sofá con las mantas revueltas donde Ricardo había dormido las últimas noches. Los platos sucios acumulados en la mesa baja. La ropa tirada sobre las sillas. «¿Dónde está mi hija?», preguntó sin preámbulos. «Ya se lo dije a Sofía por teléfono». «No lo sé. Se fue el martes por la mañana y... no me vengas con cuentos». Carmen se plantó frente a él con los brazos cruzados. «Renata jamás desaparece así, y menos en su estado. Puede que esté atravesando una crisis emocional por el embarazo. Los médicos dicen que es normal que... Los médicos dicen muchas cosas», le espetó Carmen. «Pero yo he parido 5 hijos y he visto cientos de embarazos. Y sé perfectamente cuando una mujer está desesperada porque su marido la está machacando». Las palabras cayeron como puñaladas. Ricardo sintió que la sangre se le subía a la cabeza. «¿Machacando? Carmen, yo jamás le he puesto una mano encima a Renata. No hace falta pegar para destrozar a una persona», replicó Sofía. «Y tú lo sabes perfectamente». Carmen se dirigió hacia la cocina sin pedir permiso. Sus pasos resonaban sobre el parqué como martillazos. Ricardo la siguió, incómodo, observando cómo su suegra inspeccionaba cada rincón con ojo clínico. Fue entonces cuando Carmen vio el sobre blanco. Seguía exactamente donde Ricardo lo había dejado el martes, sobre la mesa de la cocina, junto a la cafetera fría y el azucarero vacío. El nombre de Ricardo estaba escrito con la caligrafía redonda y cuidadosa de Renata, pero el papel tenía un aspecto arrugado, como si alguien hubiera estado apoyando las manos encima. «¿Y esto qué es?», preguntó Carmen señalándolo con el dedo. Ricardo miró el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. «Una carta que me dejó, pero no la he leído aún». «¿Cómo que no la has leído?». Sofía lo miró como si acabara de confesar un crimen. «Han pasado 3 días, Ricardo. 3 días. Pensé que volvería antes y me lo explicaría en persona. Pero...». Ricardo vaciló. En el fondo sabía que era algo grave. Por eso no quería abrirlo. Las últimas semanas algo no encajaba entre Renata y yo, pero no sabía qué. Carmen cogió el sobre con manos firmes y se lo tendió. «Ábrelo. Ahora. Carmen, es algo personal entre Renata y yo. Mi hija lleva 3 días desaparecida estando embarazada de 8 meses. No hay nada personal que valga». Su voz tenía el filo de un bisturí. «O lo abres tú, o lo abro yo». Ricardo miró a las dos mujeres. Los ojos de Sofía brillaban de indignación contenida. Los de Carmen eran 2 pozos helados de determinación. Se dio cuenta de que no tenía opción. Con dedos temblorosos, rasgó el papel. Dentro había una llave pequeña, dorada, y una nota escrita a mano. «Ricardo, esta llave abre la taquilla 247 de la estación de Abando. Dentro encontrarás mi viejo móvil Nokia, el que usaba antes de casarme contigo. El que guardé por si acaso. Lo he estado grabando todo, Ricardo. Todo. Cada conversación con Miriam que creías privada. Cada momento en que me trataste como si fuera estúpida. Cada vez que fingiste trabajar hasta tarde para irte con ella. Pero sobre todo grabé algo que va a destrozar a tu amante mucho más de lo que tú me has destrozado a mí. No lo uses para recuperarme, porque es demasiado tarde para eso. Úsalo para entender quién eres realmente. ¿Y quién es ella? Renata PD. El bebé está bien. No te preocupes por nosotros. Ya no somos tu problema». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo leyó la nota 2 veces. 3, sin terminar de procesar las palabras. Carmen se la quitó de las manos y la leyó en voz alta, pronunciando cada palabra con claridad quirúrgica. Cuando terminó, miró a Ricardo con una mezcla de lástima y desprecio. «Mi hija es técnica de radiodiagnóstico, Ricardo. ¿Sabes lo que eso significa?». Él la miró sin comprender. «Significa que lleva 8 años manejando equipos de grabación y dispositivos tecnológicos. Además, hizo un curso de actualización sobre grabación digital el año pasado para documentar procedimientos médicos. Y significa que llevaba semanas sospechando de ti, grabando solo cuando tenía certeza de que ibais a hablar de temas importantes.
Por eso hay 47 grabaciones en 7 meses, no una por día. Mi hija es meticulosa y es mucho más lista de lo que tú te has molestado en descubrir en 5 años de matrimonio. Sofía arrancó la llave de las manos de Ricardo. Vamos a por ese móvil. Los tres. Ahora mismo. Sofía, espera, esto es la única forma de encontrar a mi hermana. Le cortó. Y de descubrir qué narices has estado haciendo realmente estos últimos meses. Ricardo miró por la ventana hacia las calles de Bilbao. A esas horas de la mañana, la estación de Abando estaría llena de viajeros, turistas y trabajadores. Un lugar público donde no podría negarse, donde no podría huir. Se dio cuenta de que el juego había cambiado por completo. Renata no había desaparecido. Había dejado una bomba de relojería, y el tiempo de la explosión dependía de lo que hubiera dentro de esa taquilla. «Ponte ropa», ordenó Carmen. «Nos vamos ya». Ricardo asintió como un autómata y se dirigió al dormitorio con las piernas temblorosas. No tenía ni idea de qué había grabado exactamente Renata, pero tenía la terrible sospecha de que su vida, tal y como la conocía, estaba a punto de terminar para siempre. La estación de Abando bullía con el trasiego matutino de viajeros que se dirigían a Madrid, Barcelona o Santander. El olor a café recién hecho se mezclaba con el diésel de los trenes y el aroma dulzón de los churros que vendían en el kiosco de la entrada principal. Ricardo caminaba entre Carmen y Sofía como un reo escoltado hacia el patíbulo. Sus zapatillas deportivas chirriaban contra el suelo de mármol gris veteado mientras observaba los números dorados de las taquillas. 243, 244, 245. Ahí está, murmuró Sofía, señalando una taquilla de tamaño mediano en la segunda fila. La llave dorada tembló en la mano de Ricardo durante unos segundos antes de encajar en la cerradura. El mecanismo se abrió con un clic seco que sonó como una sentencia. Dentro había un Nokia 3310 azul marino, uno de esos modelos antiguos prácticamente indestructibles. La carcasa estaba agrietada en una esquina, y la pantalla mostraba una pequeña raja diagonal, pero seguía funcionando. Junto al teléfono, un cable cargador enrollado con cuidado y una nota adhesiva amarilla pegada en la tapa de la batería. Carmen cogió el móvil y leyó la nota en voz alta. La contraseña es 1504, nuestra fecha de boda. Lo que una vez significó esperanza, ahora es la clave de la verdad. Un puñal de culpa se clavó en el estómago de Ricardo. El 15 de abril había sido el día más feliz de su vida. Renata llevaba un vestido de encaje color crema que había elegido en las rebajas de El Corte Inglés, y él había llorado cuando la vio caminar hacia el altar de la iglesia de San Vicente de Bilbao. ¿Cuándo había empezado todo a torcerse? «Dame eso». Sofía le arrebató el Nokia a su madre y tecleó los números con dedos firmes. La pantalla se iluminó mostrando el menú principal. En la carpeta de archivos había 47 grabaciones de audio organizadas por fechas. La más antigua era del 18 de marzo. La más reciente, del lunes anterior al desaparecimiento de Renata. Dios santo. Carmen se llevó una mano al pecho. Lleva grabando más de 7 meses. Ricardo sintió que las piernas se le aflojaban. ¿7 meses? Pero eso es, desde que empezaste con esa zorra, completó Sofía sin miramientos. Mi hermana no es tonta, Ricardo. Siempre ha sabido que algo pasaba. Los dedos de Sofía navegaron por el menú hasta encontrar una grabación marcada con asterisco. El título decía, Miriam, marzo 22, importante. Vamos a escuchar qué tiene que decir tu amiguita. Antes de que Ricardo pudiera protestar, Sofía pulsó el botón de reproducción. La voz de Miriam llenó el aire con esa seguridad arrogante que Ricardo conocía tan bien. Ricardo, cariño, tienes que entender una cosa. Renata es, ¿cómo decirlo sin sonar cruel? Es básica. Una técnico de hospital con aspiraciones de ama de casa. Tú mereces alguien que entienda tu potencial, que pueda acompañarte en tu crecimiento profesional. Ricardo se quedó paralizado. Esa conversación había tenido lugar en el despacho de él, un martes por la tarde cuando Miriam se quedó después del horario laboral. Había pensado que estaban solos. La grabación continuó. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que ella ni siquiera se da cuenta. Está tan absorta en su embaracito y sus ecografías que no ve lo que tiene delante de las narices. Es patética, la verdad. Carmen cerró los ojos con fuerza,
como si las palabras la golpearan físicamente. Miriam, no hables así de ella. Era la voz de Ricardo, pero sonaba débil, sin convicción. Ay, ¿la defiendes? ¿En serio? Ricardo, amor, esa mujer te está lastrando. Cuando nazca el bebé va a ser aún peor. Llantos, pañales, noches sin dormir. ¿Realmente crees que vas a poder concentrarte en tu carrera con ese caos? Hubo una pausa larga. Luego, la voz de Ricardo. A veces pienso que tienes razón, que me casé demasiado joven antes de saber lo que realmente quería. Sofía detuvo la grabación con un golpe seco. Sus ojos echaban fuego cuando se giró hacia Ricardo. ¿En serio? ¿Te casaste demasiado joven? Mi hermana tiene 31 años y lleva 5 aguantando tu mediocridad. Y ahora resulta que el problema es que se casó contigo antes de que te dieras cuenta de que eres un cabrón. Sofía, no digas ni una palabra más. Carmen levantó la mano como un juez. Quiero escuchar el resto. Durante los siguientes 20 minutos, los tres permanecieron de pie junto a las taquillas, mientras el Nokia escupía conversación tras conversación. Cada grabación era una puñalada más profunda en el corazón de Ricardo. Miriam hablando de eliminar obstáculos para el futuro de ambos. Ricardo quejándose de que Renata se había vuelto pesada y demandante. Miriam sugiriendo que el embarazo era un error de timing que complicaba las cosas. Ricardo admitiendo que había pensado en pedirle el divorcio después de que nazca el crío. Pero la grabación que partió definitivamente algo dentro de Ricardo fue la del 15 de octubre, apenas una semana antes del desaparecimiento de Renata. ¿Sabes lo que me gustaría, Ricardo? Que Renata simplemente desapareciera, que se fuera con su madre o con su hermana y nos dejara en paz. Sería tan fácil. Tú podrías alegar que está emocionalmente inestable por el embarazo, conseguir la custodia del niño cuando nazca, y nosotros podríamos empezar de cero. Miriam, eso es muy fuerte o práctico. Piénsalo, amor. Ella no va a luchar. Es demasiado blanda, demasiado buena. Se conformará con las migajas que le des y seguirá adelante con su vidita simple. Mientras tanto, tú y yo podemos construir algo real. Cuando la grabación terminó, el silencio en la estación de trenes era sepulcral. Carmen tenía lágrimas en los ojos por primera vez desde que había llegado. Sofía apretaba el Nokia con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Y Ricardo se sentía como si acabara de ver su alma desnuda en un espejo roto. Esto es lo que mi hija ha estado escuchando durante meses, susurró Carmen. Esto es lo que la ha estado destrozando por dentro, mientras intentaba ser la esposa perfecta para ti. Ricardo abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Y lo peor de todo, continuó Carmen, con la voz cargada de desprecio, es que Miriam tenía razón en una cosa. Renata es demasiado buena. Por eso se fue sin montar una escena. Por eso te dejó esta grabación en lugar de destrozarte públicamente como te mereces. Sofía guardó el Nokia en su bolso con gesto decidido. Pero mi hermana también es más lista de lo que esa arpía imaginaba. Porque si hay algo aquí que puede hundir a Miriam profesionalmente, lo vamos a encontrar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vamos a escuchar cada grabación, una por una. Y cuando terminemos, vas a entender exactamente qué clase de víbora te has estado tirando. Carmen asintió con determinación férrea. Y después, Ricardo, vas a decidir si eres el hombre que pensé que eras cuando mi hija se casó contigo, o si eres exactamente la clase de cobarde que estas grabaciones sugieren. Ricardo lo siguió hacia la salida de la estación con las piernas de goma. No tenía ni idea de qué más había grabado Renata, pero empezaba a sospechar que su matrimonio no había sido lo único que había documentado con esa precisión quirúrgica, y que Miriam Salvatierra estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la técnico de hospital que tanto despreciaba. De vuelta en el piso de Indauchu, los tres se sentaron alrededor de la mesa de la cocina como un tribunal de guerra. Carmen había preparado café en silencio, con esa eficiencia mecánica que solo dan los años de profesión sanitaria. El aroma a café torrefacto llenaba el aire, pero nadie parecía tener ganas de beber. Sofía tenía el Nokia conectado a un altavoz Bluetooth que había encontrado en el dormitorio. La pantalla agrietada mostraba 42 grabaciones sin escuchar. Vamos por orden cronológico, anunció, ajustándose las gafas de pasta granate. Quiero entender cuándo empezó todo esto exactamente. La primera grabación era del 18 de marzo,
apenas 3 días después del ascenso de Ricardo a jefe de ventas. La calidad del audio era sorprendentemente nítida para un móvil tan antiguo. Era una conversación telefónica entre Miriam y alguien cuya voz Ricardo no reconoció inicialmente. ¿Estás segura de que va a funcionar?, preguntó la voz desconocida. Rocío, por favor. He estado estudiando a Ricardo durante meses. Tiene ego de macho alfa frustrado y una esposa que se ha vuelto invisible. Es el blanco perfecto. Carmen frunció el ceño. ¿Quién es Rocío? Sofía pasó a la siguiente grabación, fechada 2 días después. Esta vez era más clara. Rocío, ya está. Ayer me quedé hasta las 10 trabajando en la propuesta para Siemens. Ricardo vino a revisarla y prácticamente se derritió cuando le dije que admiraba su visión estratégica. ¿Y ya está colado? Todavía no del todo, pero está empezando a verme como algo más que una empleada. El problema es la esposa. Está embarazada y él se siente culpable por todo. ¿Cuántos meses tiene? 5, creo. Pero eso juega a nuestro favor. Los hombres siempre se agobian cuando sus mujeres están así. Todos son hormonas, kilos de más y exigencias emocionales. Ricardo sintió náuseas. Escucharse describir como un blanco perfecto era humillante, pero escuchar a Miriam catalogar el embarazo de Renata como una estrategia favorable era devastador. ¿Quién coño es esa Rocío?, murmuró. Sigue escuchando, le cortó Carmen secamente. La tercera grabación lo aclaró todo. Rocío, ¿tú crees que si consigo que Ricardo se divorcie, podré quedarme con su puesto cuando él ascienda? Miriam, ese es el plan desde el principio. Si Ricardo se convierte en director regional como está previsto, necesitarán a alguien de confianza para jefe de ventas. Y tú serás su mano derecha, en todos los sentidos. Exacto. Pero primero tengo que conseguir que se deshaga del lastre doméstico. Y eso va a requerir paciencia. El silencio que siguió fue demoledor. Miriam lo ha estado planeando desde el principio, susurró Sofía. No se enamoró de Ricardo. Lo eligió como objetivo profesional. Carmen apretó la taza de café entre las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Y quién es esa Rocío que la está aconsejando? La respuesta llegó en la grabación número 8. ¿Sabes qué me ha dicho Rocío hoy? Que debería intentar que Ricardo me vea como una inversión a largo plazo. Su carrera, su estatus, su futuro, todo mejora si está conmigo en lugar de con una técnico de hospital. ¿Y Rocío de qué trabaja? Era la voz de Ricardo. Es directora de recursos humanos en una multinacional farmacéutica. Lleva 15 años dedicándose a la gestión de talento directivo. Sabe perfectamente cómo funcionan estos temas. Ricardo se quedó helado. Recursos humanos. Miriam tiene una amiga en RRHH que la está asesorando sobre cómo destruir mi matrimonio para robarme el puesto. Pero la bomba real estaba en la grabación número 15, fechada el 2 de agosto. Rocío, he estado revisando los contratos que Ricardo maneja. La comisión del proyecto alemán son 200.000 euros. Si consigo que firme la separación antes de que cobre, legalmente no tendría que compartir nada con la esposa. ¿Y cómo piensas conseguir eso? Fácil. Voy a presionarle para que tome decisiones drásticas antes de que nazca el bebé. Los hombres siempre entran en pánico justo antes de ser padres. Si le meto en la cabeza que el divorcio es lo mejor para todos, firmará antes de pensarlo 2 veces. Y si ella no acepta, por favor, Renata es de esas mujeres que se conforman con poco. Le dará la custodia compartida, una pensión simbólica, y se quedará callada por el bien del niño. Típica mártir doméstica. Sofía paró la grabación de golpe y se giró hacia Ricardo con los ojos inyectados en sangre. ¿Lo estás escuchando? Estaban planificando robarte el dinero de la comisión, y tú estabas tan embobado que ni te diste cuenta. Ricardo tenía la sensación de estar cayendo por un pozo sin fondo. Pero yo no. Nunca hablé de divorciarme antes de cobrar. Nunca. ¿En serio? Carmen cogió el Nokia y buscó entre las grabaciones. Veamos la del 20 de septiembre. El audio que siguió fue como una bofetada. Miriam, a veces pienso que sería más fácil si Renata y yo nos separásemos antes de que nazca el bebé. Así podríamos empezar de cero, sin complicaciones legales posteriores. Ricardo, eso es muy inteligente por tu parte. Los divorcios postparto siempre son más complicados. Hay más patrimonio que dividir, más vínculos emocionales. ¿Tú crees que ella aceptaría? Estoy segura. Las mujeres como Renata siempre priorizan la estabilidad del bebé por encima de todo.
Si le plantas bien la conversación, lo verá como lo más sensato. Ricardo se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, me estaba manipulando para que me divorciara antes de cobrar la comisión más grande de mi carrera. Y tú estabas dispuesto a hacerlo, añadió Carmen con frialdad. Mi hija embarazada de 8 meses, y tú pensando en dejarla sin un euro. Sofía siguió navegando por las grabaciones hasta encontrar una marcada como bomba final. ¿Qué es esto? No lo sé, murmuró Ricardo. Nunca he visto esa etiqueta. Sofía pulsó play. Lo que escucharon a continuación cambió completamente el rumbo de toda la situación. Rocío, he estado haciendo números. Si Ricardo se divorcia y yo consigo el puesto de jefa de ventas, entre mi sueldo y el suyo como director regional, tendríamos un presupuesto de casi 150,000 euros anuales. ¿Y qué pasa con el niño? Ese es el tema. Ricardo tendrá que pagar pensión alimenticia, pero si conseguimos demostrar que Renata es emocionalmente inestable, digamos que tuvo una depresión postparto severa, podríamos conseguir custodia completa para él. ¿Y entonces? Entonces yo me convertiría en la nueva madre del niño, y Ricardo me estaría tan agradecido que jamás cuestionaría nada de lo que yo decidiera. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen tenía las mejillas húmedas de lágrimas silenciosas. Sofía temblaba de rabia contenida, y Ricardo acababa de entender que Miriam no solo había planeado destruir su matrimonio y robar su dinero, también había planeado quedarse con su hijo. Esa mujer, susurró Carmen con la voz quebrada, no solo quería quitarle el marido a mi hija, quería quitarle todo, absolutamente todo. Ricardo miró el Nokia como si fuera una granada sin seguro, porque se dio cuenta de que Renata no había desaparecido para huir. Había desaparecido para proteger a su bebé de una mujer que era mucho más peligrosa de lo que cualquiera de ellos había imaginado jamás, y que las grabaciones que acababan de escuchar eran solo el principio de algo mucho, mucho peor. Ricardo llegó a Ibertech Solutions esa tarde con la sensación de que caminaba por un campo minado. Cada empleado que se cruzaba en los pasillos le parecía cómplice de algo que él desconocía. Cada sonrisa, una máscara, cada saludo, una mentira. Llevaba el Nokia de Renata en el bolsillo interior de la americana, junto al corazón, como una granada sin estallar. Miriam lo esperaba en su despacho, recostada en el sofá de cuero sintético color mostaza. Llevaba una falda tubo negra y una blusa de seda blanca que resaltaba su bronceado de salón. Sus piernas cruzadas y su sonrisa de satisfacción le dieron náuseas. «Cariño, tienes mala cara», ronroneó, levantándose para acercarse a él. «¿Sigues preocupado por el tema de Renata?» Ricardo la observó como si la viera por primera vez. Los labios carnosos que tantas veces había besado, los ojos verdes que le habían parecido hipnóticos, la sonrisa calculada que ahora reconocía como puro teatro. «¿Has sabido algo de ella?», preguntó manteniendo la distancia. «No, y sinceramente». Miriam se encogió de hombros con una indiferencia que heló la sangre de Ricardo. «A lo mejor es lo mejor para todos. A veces las crisis nos obligan a tomar decisiones que llevamos posponiendo demasiado tiempo». «¿Qué quieres decir?». Miriam se acercó más, poniendo las manos en el pecho de él. «Quiero decir que a lo mejor el universo nos está dando una oportunidad. Tú y yo podríamos formalizar esto, sin complicaciones, sin drama». Las palabras de Miriam coincidían exactamente con las que Ricardo había escuchado en las grabaciones. Era como si siguiera un guión. «Miriam, mi mujer está desaparecida, embarazada de 8 meses. No puedo pensar en formalizar nada ahora mismo». «¿Tu mujer?». Algo cambió en los ojos de Miriam. Un destello frío. «Ricardo, seamos realistas. Renata se ha ido porque sabía que esto no funcionaba. Las mujeres inteligentes saben cuándo retirarse con dignidad». «¿Inteligentes? Hace 2 días me dijiste que era básica y patética». Miriam parpadeó, descolocada por un segundo. «Yo nunca dije eso». «¿Ah, no?». Ricardo sacó el Nokia del bolsillo y lo puso sobre la mesa de cristal. La pantalla agrietada reflejó las luces halógenas del despacho. Miriam se quedó inmóvil, como si acabara de ver una serpiente. «¿Qué es eso?». «El móvil de Renata, el que usaba antes de casarse conmigo». Ricardo se sintió extrañamente calmado, como si hubiera encontrado una fuerza que no sabía que tenía. «Resulta que mi esposa, básica y patética, es una técnico de radiodiagnóstico
que sabe manejar equipos de grabación mejor que nosotros dos juntos. El color desapareció del rostro de Miriam. Ricardo, no sé qué crees que... Sé exactamente lo que hay aquí, Miriam. 7 meses de conversaciones, tuyas y mías, tuyas y de tu amiga Rocío de Recursos Humanos. Ricardo pulsó play en una de las grabaciones. La voz de Miriam llenó el despacho. Es básica. Una técnico de hospital con aspiraciones de ama de casa. Miriam se dejó caer en el sofá como si le hubieran cortado las piernas. Para eso ahora mismo. ¿Por qué? ¿No te gusta escuchar tus propias palabras? Ricardo navegó por el menú hasta encontrar la grabación sobre el plan para quedarse con su puesto de trabajo. Si consigo que Ricardo se divorcie, podré quedarme con su puesto cuando él ascienda. ¡Para! Miriam se levantó de un salto. Esas grabaciones son ilegales. No pueden usarse para nada. ¿Ilegales? Ricardo sonrió sin humor. Miriam, estamos en España. Las grabaciones hechas por una de las partes de la conversación son perfectamente legales. Renata tiene derecho a grabar sus propias conversaciones telefónicas y las que tienen lugar en su casa. Pero yo no sabía que me estaba grabando. Exacto. Por eso son tan valiosas. Miriam empezó a pasearse por el despacho como una fiera enjaulada. Ricardo, tienes que entender, yo nunca quise hacer daño a Renata realmente. Solo pensé que vosotros no erais compatibles y que... ¿Y qué hay de Rocío? ¿También ella pensaba en mi compatibilidad? Rocío es una amiga que me aconseja sobre temas profesionales. ¿Temas profesionales? Ricardo buscó otra grabación. ¿Como este? Si conseguimos demostrar que Renata es emocionalmente inestable, digamos que tuvo una depresión postparto severa, podríamos conseguir custodia completa para él. El silencio que siguió fue sepulcral. Miriam se había quedado petrificada en medio del despacho, con los ojos muy abiertos. Ricardo, eso no es lo que parece. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? Era solo una conversación hipotética. Rocío y yo a veces hablamos de escenarios posibles, pero nunca... ¿Nunca qué, Miriam? ¿Nunca planeaste quedarte con mi hijo? Las palabras salieron como un rugido. Ricardo se sorprendió de su propia fuerza. Miriam se acercó con las manos extendidas en gesto de súplica. Ricardo, amor, tienes que escucharme. Yo te quiero. Todo lo que he hecho ha sido porque veo tu potencial, porque creo en ti. Lo que has hecho ha sido manipularme durante 7 meses para conseguir mi trabajo y destruir mi familia. No es verdad, ¿no? Ricardo cogió el Nokia. Porque tengo 47 grabaciones que dicen lo contrario. Y mañana mismo se las voy a enseñar a Javier Mendizábal. Javier Mendizábal era el director general de Ibertech Solutions. Un hombre serio, de la vieja escuela que no toleraba ni el más mínimo escándalo en su empresa. Miriam palideció hasta parecer fantasmal. Ricardo, no puedes hacer eso. Si enseñas esas grabaciones, me despedirán. Mi carrera estará acabada. ¿Y qué pasa con la carrera de Renata? ¿Y con su reputación? ¿Y con su estabilidad emocional? Ricardo guardó el Nokia. ¿Te importó algo de eso cuando planeabas hacerla pasar por loca? Por favor. Miriam tenía lágrimas en los ojos, pero a Ricardo le parecían tan falsas como todo lo demás. Dame una oportunidad de explicarte. Se acabaron las oportunidades, Miriam, y se acabaron las explicaciones. Ricardo se dirigió hacia la puerta del despacho. Mañana por la mañana tengo cita con Mendizábal, y por la tarde con mi abogado. Ricardo, espera. Pero él ya había salido, cerrando la puerta tras de sí. En el pasillo, se cruzó con Álvaro, uno de los comerciales más veteranos. Jefe, ¿está todo bien? Hemos oído voces. Ricardo lo miró, y por primera vez en meses, se sintió limpio. Todo está bien, Álvaro. Mejor de lo que ha estado en mucho tiempo. Porque acababa de entender que Renata no había huido. Le había dado las herramientas para defenderse. Y mañana, Miriam Salvatierra iba a descubrir que subestimar a una técnico de hospital había sido el error más grave de su carrera, y posiblemente, de su vida. La reunión con Javier Mendizábal estaba programada para las 9 de la mañana, en el despacho de la planta 22ª. Ricardo llegó con 15 minutos de antelación, llevando el Nokia de Renata en una carpeta de documentos, junto con las transcripciones que Sofía había preparado durante toda la noche. Mendizábal era un hombre de 62 años, pelo completamente cano y fama de ser implacable con cualquier cosa que pudiera manchar la reputación de Ibertech. Había construido la empresa desde cero en los años 90,
y la había convertido en líder del sector tecnológico en el norte de España. Buenos días, Ricardo. Siéntate. Su voz sonaba neutra, pero sus ojos grises analizaban cada gesto. Me has dicho que tienes algo urgente que mostrarme. Así es, don Javier. Es sobre Miriam Salvatierra y una situación que afecta directamente a la empresa. Ricardo puso el Nokia sobre la mesa de caoba maciza y comenzó a explicar, con voz firme pero controlada, todo lo que había descubierto. Mendizábal escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un bloc de papel con membrete dorado. Cuando Ricardo reprodujo la primera grabación sobre los planes profesionales de Miriam, Mendizábal arqueó una ceja. Cuando escuchó la conversación sobre manipular el timing del divorcio para evitar compartir la comisión, frunció el ceño. Pero cuando llegaron a las grabaciones sobre conseguir la custodia del bebé, usando mentiras sobre depresión postparto, Mendizábal se recostó en su sillón con expresión de profundo disgusto. ¿Cuántas grabaciones hay en total? 47. Las más comprometedoras están transcritas aquí. Ricardo le entregó la carpeta. Mendizábal leyó en silencio durante 10 minutos. Su rostro se iba endureciendo con cada página. Ricardo, esto es gravísimo. No solo por las implicaciones personales que ya son deplorables, también por las profesionales. ¿A qué se refiere? Miriam ha estado usando información confidencial de la empresa para planificar su carrera. Ha estado manipulando a un directivo para conseguir ascensos. Y peor aún, ha estado coordinando todo esto con alguien de recursos humanos de otra empresa. Esos son 3 faltas disciplinarias muy graves. Mendizábal cogió su teléfono fijo. Rosa, suspende inmediatamente el acceso de Miriam Salvatierra a todos los sistemas informáticos y dile que venga a mi despacho en 5 minutos. Colgó y miró a Ricardo con seriedad. Ricardo, quiero que sepas que esto no va a afectar a tu posición en la empresa. Al contrario, el hecho de que hayas traído esto aquí demuestra integridad profesional, pero tenemos que hablar de las consecuencias de tus decisiones personales. Lo entiendo. ¿Dónde está tu esposa ahora? No lo sé. Desapareció hace 5 días. Su familia la está buscando. ¿Y el niño? Nace en 4 semanas. Mendizábal asintió gravemente. Ricardo, puedes tomarte el tiempo que necesites para resolver tu situación familiar. Tu trabajo va a seguir aquí. Pero quiero que entiendas una cosa. En esta empresa valoramos la lealtad, y la lealtad empieza por casa. En ese momento llamaron a la puerta. Adelante. Miriam entró en el despacho con esa sonrisa profesional que había perfeccionado durante meses, pero Ricardo notó inmediatamente la tensión en sus hombros. Llevaba un traje chaqueta azul marino y zapatos de tacón que repiqueteaban nerviosamente contra el suelo de mármol. Buenos días, don Javier. Me ha dicho Rosa que quería verme urgentemente. Siéntate, Miriam. Ella miró a Ricardo con extrañeza, como si no entendiera qué hacía allí, pero obedeció. Miriam, hemos recibido información muy preocupante sobre tu conducta profesional y personal. ¿Mi conducta? No entiendo. Mendizábal puso el Nokia sobre la mesa, a la vista de ambos. ¿Reconoces este dispositivo? Miriam palideció instantáneamente. No sé qué es eso. Es un teléfono móvil que contiene 47 grabaciones de conversaciones tuyas. Conversaciones en las que planificas manipular a un compañero de trabajo, robar información confidencial de la empresa y usar tu posición para conseguir ascensos fraudulentos. Eso es imposible. Yo nunca... Mendizábal pulsó play en una de las grabaciones. La voz de Miriam llenó el despacho. Si consigo que Ricardo se divorcie, podré quedarme con su puesto cuando él ascienda. El silencio que siguió fue demoledor. ¿Tienes algo que decir?, preguntó Mendizábal con voz helada. Miriam miró desesperadamente de Mendizábal a Ricardo como un animal acorralado. Don Javier, esas grabaciones están sacadas de contexto. Yo nunca he pretendido hacer daño a la empresa. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de Ibertech. ¿Por el bien de Ibertech? Mendizábal cogió las transcripciones. ¿Planificar el divorcio de un empleado para que no tenga que compartir su comisión es por el bien de la empresa? Eso no es lo que quería decir. ¿Y coordinar con personal de recursos humanos de empresas externas para conseguir información privilegiada es por el bien de Ibertech? Miriam empezó a temblar visiblemente. Don Javier, por favor, déjeme explicarle. No hay nada que explicar, Miriam. Tu contrato queda rescindido con efectos inmediatos. Tienes 1 hora para recoger tus cosas personales
y abandonar el edificio. No puede hacer eso. Llevo 3 años trabajando aquí. He cerrado los mejores contratos del departamento. Los contratos los ha cerrado Ricardo. Tú solo te has llevado el mérito. Mendizábal se levantó de su silla, dando por terminada la reunión. Además, vamos a comunicar esta situación a todas las empresas del sector tecnológico vasco. Tu comportamiento es inaceptable y no vamos a permitir que se repita en otra compañía. Miriam se puso en pie como un resorte, con lágrimas de rabia en los ojos. Esto es una venganza. Ricardo está celoso porque elegí mi carrera antes que sus sentimientos. Miriam, la voz de Ricardo sonó calmada, casi triste. Esto no es venganza, es justicia. Y la diferencia es que la justicia llega tarde, pero llega. Ella lo miró con odio puro. Tu esposa te ha arruinado la vida, Ricardo. Cuando te des cuenta de lo que has perdido, será demasiado tarde. Ya sé lo que he perdido, replicó él. Y no eres tú. Miriam salió del despacho dando un portazo que resonó por todo el pasillo. Mendizábal se volvió hacia Ricardo. Bien, ahora tienes trabajo que hacer, pero el más importante no está aquí. Está en encontrar a tu esposa y pedirle perdón. ¿Cree que me perdonará? Ricardo, esa mujer te quería lo suficiente como para documentar cada mentira que te contaron para protegerte de ella. No sé si te perdonará, pero desde luego se merece la oportunidad de decidir. Ricardo asintió y cogió el Nokia. Don Javier, puedo tomarme el resto de la semana. Puedes tomarte el tiempo que necesites, pero cuando vuelvas, quiero que recuerdes una cosa. Un hombre se mide por cómo trata a las personas que no pueden hacerle daño, y por cómo reacciona cuando descubre que se ha equivocado. Ricardo salió de Ibertech Solutions con la extraña sensación de que su vida acababa de cambiar para siempre. Miriam Salvatierra había perdido su trabajo, su reputación y su futuro profesional en el País Vasco, pero él había perdido algo mucho más valioso, y ya era hora de averiguar si todavía tenía alguna posibilidad de recuperarlo. Ricardo condujo durante 2 horas por la autopista A15 hasta Pamplona, con las ventanillas bajadas y la radio apagada. Necesitaba el silencio para organizar las palabras que llevaba ensayando desde que salió de Bilbao. El paisaje navarro se extendía a ambos lados de la carretera, campos de trigo dorado que ondulaban con la brisa de octubre y pueblecitos de piedra roja enclavados en colinas verdes. Sofía le había dado la dirección después de hacerle jurar que no iba a presionar a Renata para volver a casa. Solo quiero hablar con ella, había insistido Ricardo. Necesitas saber que Miriam ya no está, que he entendido lo que pasó. Mi hermana no te debe nada, Ricardo. Si decide verte, será porque ella quiere, no porque tú lo necesites. Ahora, aparcado frente a una casa de 2 plantas con fachada encalada y contraventanas granate en el barrio de Iturrama, Ricardo se daba cuenta de que no tenía ni idea de qué iba a decir realmente. La tía Esperanza abrió la puerta antes de que él pudiera llamar. Era una mujer menuda de unos 70 años, pelo completamente blanco recogido en un moño bajo y ojos que destilaban la misma inteligencia que había visto en Renata. Tú debes de ser Ricardo, dijo sin animadversión pero tampoco con calidez. Sí, señora. ¿Está Renata? Me gustaría hablar con ella si es posible. Está en el jardín de atrás, pero antes de que pases quiero que sepas una cosa. Dígame, mi sobrina llegó aquí hecha polvo, agotada, asustada y convencida de que era una fracasada como esposa. Le he costado 5 días conseguir que vuelva a sonreír. Si vienes a hacerle más daño, te echo de mi casa a patadas. No vengo a hacerle daño, vengo a pedirle perdón. Esperanza lo estudió con esos ojos penetrantes durante unos segundos que se hicieron eternos. Está bien, pero ella decide si quiere verte o no. El jardín trasero era un pequeño oasis de paz, rosales trepadores que cubrían una pérgola de madera, un pequeño huerto con tomates y lechugas, y un banco de hierro forjado bajo un manzano cargado de fruta. Renata estaba sentada allí, con las piernas extendidas y las manos descansando sobre su barriga prominente. Llevaba un vestido holgado de algodón color melocotón y sandalias planas. El cabello le caía suelto sobre los hombros y su rostro tenía una serenidad que Ricardo no recordaba haber visto en meses. Se veía libre. Cuando lo vio llegar, no se sobresaltó, como si hubiera estado esperando ese momento. Hola, Ricardo. Hola. Se quedaron mirándose durante unos segundos que parecieron horas.
Ricardo notó que los ojos de Renata no tenían rastro del dolor desesperado que había visto la última noche en Bilbao. Había algo diferente, algo que lo descolocó por completo. Paz. ¿Puedo sentarme? Ella asintió, señalando el otro extremo del banco. ¿Cómo está el bebé? Está bien, fuerte y sano. El médico dice que nacerá en las próximas 2 semanas. Me alegro. Renata lo miró con curiosidad. ¿Has venido hasta aquí para preguntarme por el bebé? He venido porque encontré tu regalo. ¿Mi regalo? El Nokia. Las grabaciones. Renata asintió lentamente. ¿Has escuchado todo? Todo. Cada conversación. Cada plan. Cada mentira que me contó Miriam durante 7 meses. ¿Y? La pregunta lo pilló desprevenido. Ricardo había esperado lágrimas, reproches, gritos, no esa calma desconcertante. ¿Y qué? ¿Qué has hecho con esa información? Miriam ya no trabaja en Ibertech. Mendizábal la despidió esta mañana. Su carrera en el sector tecnológico vasco está acabada. Renata asintió como si aquello fuera exactamente lo que había esperado. ¿Y tú qué has aprendido? Otra pregunta que lo desarbolaba. Ricardo había venido preparado para defenderse, para explicar, para pedir perdón, pero Renata no parecía interesada en ninguna de esas cosas. He aprendido que fui un idiota, que me dejé manipular, que perdí de vista lo que realmente importaba. ¿Que te dejaste manipular? Había algo en el tono de Renata que lo alertó. Sí, Miriam me... Ricardo. Renata se giró para mirarlo de frente. Yo te grabé a ti también. ¿Recuerdas lo que le dijiste el 15 de septiembre? El 15 de septiembre. Ricardo hurgó en su memoria hasta encontrar la fecha. La conversación sobre divorciarse antes de que naciera el bebé. Renata, ¿eso fue? ¿Fue qué? ¿Fue porque Miriam te manipuló? ¿O fue porque realmente pensabas que yo no merecía compartir tu éxito? Las palabras cayeron como piedras en un estanque en calma. Yo, en aquel momento estaba confundido. No estabas confundido, Ricardo. Estabas siendo tú mismo. Miriam no te cambió. Solo te dio permiso para ser quien siempre habías querido ser. Eso no es verdad, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo había sido mi día en el hospital? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste interés genuino por algo que no fuera tu trabajo? Ricardo abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía respuesta. Yo te quería, Ricardo. Te quería de verdad. Pero tú empezaste a tratarme como algo molesto mucho antes de que apareciera Miriam. Ella solo aprovechó algo que ya estaba roto. Renata, he venido aquí para pedirte perdón, para decirte que quiero que volvamos a intentarlo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué quieres que volvamos a intentarlo? ¿Porque me echas de menos? ¿Porque te has dado cuenta de que me quieres? ¿O porque te da miedo quedarte solo con un bebé? La pregunta le llegó como una bofetada. Te echo de menos. ¿A mí? ¿O echas de menos tener a alguien que limpie la casa, que cocine, que se preocupe por ti mientras tú te centras en tu carrera? Renata, por favor. Ricardo, llevo 5 días aquí, durmiendo 8 horas seguidas por primera vez en meses, sin tener que escuchar quejas sobre la comida, sobre la limpieza, sobre mis horarios del hospital, sin sentirme culpable por estar embarazada. ¿Y sabes qué he descubierto? ¿Qué? Que soy feliz. Por primera vez desde que te dieron el ascenso, soy realmente feliz. El silencio que siguió fue devastador. ¿Eso significa que no vas a volver? Renata se llevó las manos a la barriga y cerró los ojos. Significa que he encontrado algo que había perdido, mi autoestima, y no estoy dispuesta a volver a perderla. ¿Y el bebé? ¿Y nosotros? El bebé va a crecer sabiendo que tiene 2 padres que lo quieren, aunque no vivan juntos. ¿Y nosotros? Nosotros vamos a aprender a ser mejores personas por separado. Ricardo sintió que algo se rompía definitivamente en su pecho. Renata, Ricardo. Ella le puso una mano en el brazo. Gracias por venir. De verdad. Necesitaba verte para estar segura de mi decisión. ¿Y estás segura? Renata sonrió por primera vez desde que había llegado. Una sonrisa tranquila, sin amargura. Estoy segura. Ricardo asintió lentamente, sintiendo que algo muy pesado se desprendía de sus hombros. No era el final que había venido a buscar, pero tal vez por primera vez en mucho tiempo, era el final honesto. Y quizás eso era lo que ambos necesitaban para poder empezar de nuevo, cada uno por su lado. 3 semanas después del encuentro en Pamplona, Ricardo recibió la llamada que había estado esperando y temiendo a la vez. Ha nacido. La voz de Sofía sonaba eufórica a través del teléfono.
Es un niño precioso, 3,5 kilos, completamente sano. Ricardo estaba en su despacho de Ibertech, revisando los contratos del cuarto trimestre, pero dejó caer el bolígrafo sobre la mesa. ¿Cómo está Renata? Cansada pero bien. El parto fue natural, sin complicaciones. Ha estado increíble. ¿Puedo verlos? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Renata dice que puedes venir mañana por la tarde, al Hospital Universitario de Navarra. Pero Ricardo, no vengas con expectativas raras, ¿vale? Lo entiendo. Esa noche, Ricardo apenas durmió. Se había mudado a un piso más pequeño en Abando, cerca del trabajo. 2 habitaciones, cocina americana, sin los recuerdos que lo atormentaban en el piso de Indauchu. La casa que había compartido con Renata la había vendido al cabo de 2 semanas, repartiendo el dinero equitativamente aunque ella no se lo pidiera. El hospital estaba en silencio cuando llegó al día siguiente. Los pasillos olían a desinfectante y a esa mezcla particular de esperanza y preocupación que caracteriza a estos lugares. En recepción, una enfermera de mediana edad le indicó el camino a la planta de maternidad, habitación 314. Ricardo llamó suavemente a la puerta y esperó. Adelante. Renata estaba incorporada en la cama, con el pelo recogido en una coleta y una sonrisa que irradiaba una felicidad serena que él no había visto jamás. En sus brazos, envuelto en una mantita azul cielo, dormía su hijo. Ricardo se quedó paralizado en el umbral. El bebé tenía la nariz pequeña y respingona de Renata, pero las cejas pobladas de él. Los puñitos diminutos asomaban por la manta. Perfectos, reales, milagrosos. Ven, murmuró Renata. No voy a romperme. Ricardo se acercó lentamente, como si caminara por terreno sagrado. ¿Cómo se llama? Iker, dijo ella mirando al bebé con adoración. Iker Ceballos Llorente. Iker. Ricardo repitió el nombre como una plegaria. Es perfecto. ¿Quieres cogerlo? Las manos de Ricardo temblaron cuando Renata le entregó el pequeño bulto. Iker pesaba como una pluma y como el mundo entero a la vez. Cuando abrió los ojos, que eran de un azul indefinido, Ricardo sintió que algo se recolocaba en su pecho. Hola, pequeño, susurró. Soy tu papá. Iker bostezó y volvió a cerrar los ojos, completamente ajeno al hecho de que acababa de cambiar para siempre la vida de sus padres. Es guapísimo, murmuró Ricardo sin apartar la vista de la carita arrugada. Se parece a ti cuando duerme, dijo Renata con una sonrisa. Frunce el ceño exactamente igual. Se quedaron en silencio durante unos minutos, contemplando al bebé. Era uno de esos momentos suspendidos en el tiempo, donde todas las palabras sobran. Renata, Ricardo. Ella lo cortó suavemente. No digas nada ahora, solo disfruta de este momento. Él asintió, acunando a Iker con cuidado infinito. ¿Cuándo sales del hospital? Mañana. La tía Esperanza va a venir a buscarme. Me quedo en Pamplona hasta que me recupere del todo. ¿Y después? Después, ya veremos. He estado pensando en buscar trabajo en el Hospital de Navarra. Allí necesitan técnicos de radiodiagnóstico y el ambiente es muy bueno. Ricardo sintió una puñalada de pánico. ¿Te vas a quedar en Pamplona para siempre? No lo sé, Ricardo. De momento es donde me siento bien, donde puedo criar a Iker tranquila. Pero ¿cómo voy a ver a mi hijo si vivís a 200 kilómetros? Renata lo miró con esa paciencia que había desarrollado durante los últimos meses. Los fines de semana, las vacaciones, los puentes. Bilbao y Pamplona están a 2 horas en coche. Hay padres separados que hacen mucho más esfuerzo por ver a sus hijos. ¿Separados oficialmente? Ricardo, creo que es lo mejor para todos. Tú puedes rehacer tu vida, yo puedo rehacer la mía, e Iker puede crecer sabiendo que tiene 2 padres que lo adoran, aunque no vivan juntos. Ricardo devolvió al bebé a los brazos de Renata con cuidado extremo. ¿Y si las cosas hubieran sido diferentes? Si yo hubiera sido diferente, pero no lo fuiste, dijo Renata sin crueldad, solo con hechos. Y no podemos construir un futuro sobre hipótesis. ¿Me odias? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Renata reflexionó durante unos segundos. No, ya no. He estado muy enfadada, muy dolida, muy decepcionada, pero odiar cansa mucho, y ahora toda mi energía está en él. Acarició la mejilla de Iker, y en construir la vida que quiero para nosotros. ¿Esa vida incluye a alguien más?
Ricardo. Renata sonrió con una paciencia infinita. Acabas de convertirte en padre. ¿No crees que deberías centrarte en eso en lugar de preocuparte por mi vida sentimental? Él se sintió como un niño pequeño que acaba de ser regañado con cariño. Tienes razón. Siempre la tengo, bromeó Renata. Y por un momento, Ricardo vislumbró a la mujer de la que se había enamorado años atrás. Es una de mis mejores cualidades. Iker empezó a removerse y a hacer ruiditos hambrientos. Creo que alguien tiene hambre, dijo Renata. Debería irme. Ricardo se levantó. Necesitas descansar. Ricardo. ¿Sí? Vas a ser un buen padre. Lo sé. Solo, hazlo a tu manera. No como crees que deberías hacerlo. Él asintió, con la garganta repentinamente cerrada. ¿Puedo volver mañana? ¿Antes de que os vayáis? Claro. Ricardo besó suavemente la frente de Iker, y tras un momento de duda, besó también la mejilla de Renata. Gracias. ¿Por qué? Por él. Por ser la madre que se merece. Por todo. Renata sonrió. De nada. Ricardo salió del hospital con una sensación extraña en el pecho. Era dolor y alegría a la vez. Pérdida y ganancia. Final y comienzo. Había perdido a la mujer que amaba. Había perdido la familia que había soñado. Pero había ganado algo igual de importante. La oportunidad de conocer al hombre que quería ser. Y había ganado a Iker, su hijo. Su segunda oportunidad. Su razón para ser mejor. Mientras conducía de vuelta a Bilbao por la autopista nocturna, Ricardo se dio cuenta de que por primera vez en meses tenía ganas de llegar a casa, no porque Renata estuviera esperándolo, sino porque tenía un futuro que construir, para él y para el niño que acababa de cambiar su vida para siempre. 6 meses después, el apartamento de Renata en Pamplona tenía ventanas que daban al Parque de la Taconera. Era un segundo piso luminoso, con paredes blancas decoradas con fotografías de Iker en blanco y negro que ella misma había tomado. La cuna de madera natural ocupaba un rincón del dormitorio principal, junto a una mecedora de mimbre, donde solía dar el pecho al bebé mientras escuchaba música clásica. Era sábado por la mañana, y Renata acababa de terminar su turno de noche en el hospital universitario cuando escuchó el timbre. A través de la mirilla vio a Ricardo, cargado con una bolsa de deporte y una caja envuelta en papel de regalo color verde menta. «Papá ha llegado», le susurró a Iker, que gorgoteaba felizmente en la hamaquita del salón. Estos encuentros quincenales se habían vuelto naturales con el tiempo, sin tensiones, sin reproches, solo 2 adultos compartiendo el cuidado de su hijo. «Buenos días», dijo Ricardo cuando Renata abrió la puerta. «¿Qué tal la noche?» «Tranquila. 2 partos normales y una cesárea de urgencia. ¿Y tú qué tal?» «Bien. He conducido despacio, escuchando música. Iker parece que se ha despertado hace nada». Ricardo se acercó a la hamaquita y cogió al bebé, que había crecido considerablemente en los últimos meses. Sus ojos se habían vuelto castaños como los de Renata, pero mantenía las cejas pobladas de su padre. «Hola, campeón. ¿Has sido bueno con mamá?» Iker le dedicó una de esas sonrisas desdentadas que derretían corazones. «¿Te apetece un café antes de que me vaya?», preguntó Renata. «¿Te vas?» «Sí. He quedado con Marta para ir al mercadillo de los sábados». «¿Te acuerdas de que te hablé de ella?» Ricardo asintió. Marta era una fisioterapeuta del hospital que se había convertido en la mejor amiga de Renata en Pamplona. Una mujer divorciada, con una niña de 3 años, que había ayudado mucho a Renata a adaptarse a su nueva vida. «Perfecto. Iker y yo tenemos planes importantes, ¿verdad, pequeño?» Durante los primeros meses, estas despedidas habían sido complicadas. Ricardo se había aferrado a cualquier excusa para alargar las visitas, preguntando obsesivamente por la rutina del bebé, por las citas médicas, por cualquier detalle que lo mantuviera conectado. Pero poco a poco, había aprendido que ser buen padre no significaba controlar cada aspecto de la vida de Iker. Renata se duchó, se cambió de ropa y besó a Iker antes de irse. «Su biberón está preparado en la nevera. Si llora mucho, ponle música clásica. Le gusta especialmente Vivaldi. Lo tengo controlado», sonrió Ricardo. «¿A qué hora vuelves?» «Sobre las 5. Podemos cenar juntos si quieres antes de que te vayas mañana». «Perfecto». Cuando Renata se fue, Ricardo se quedó a solas con Iker en ese apartamento que olía a lavanda y talco para bebés. Se había acostumbrado a estos momentos de paternidad íntima,
donde podía hablarle sin testigos, contarle cómo había sido su semana, cantarle las canciones que recordaba de su propia infancia. ¿Sabes qué, Iker? Tu padre es un poco tonto a veces, le dijo mientras le cambiaba el pañal, pero está aprendiendo. Y lo más importante es que te quiere muchísimo. Iker agitó las piernas, feliz de estar limpio y cómodo. Ricardo le dio el biberón en la mecedora, observando cómo esos ojitos castaños lo miraban con total confianza. Era un momento de paz absoluta que había aprendido a valorar más que cualquier éxito profesional. Su móvil sonó. Era un mensaje de su hermana Paula, que vivía en Madrid. ¿Cómo está mi sobrino favorito? Mamá pregunta cuándo vais a venir a conocer la familia. Ricardo sonrió. Sus padres llevaban meses insistiendo en conocer a Iker, pero él había preferido esperar a que las cosas se estabilizaran antes de introducir más complejidades. Pronto. Estamos organizando el calendario. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Estamos? ¿Tú y Renata? Ricardo miró a Iker, que había terminado el biberón y lo observaba con esa seriedad cómica de los bebés. Iker, Renata y yo, cada uno desde su lugar, pero juntos para lo importante. Me parece perfecto. Por cierto, ¿cómo está Renata? ¿Feliz? Esa era una pregunta que Ricardo se hacía a menudo. Durante estos 6 meses había visto a Renata transformarse en una versión de sí misma que él no conocía, más segura, más independiente, más radiante. El trabajo en el hospital le encantaba, había hecho amigas verdaderas, tenía aficiones nuevas. Muy feliz. Es la mejor madre que Iker podría tener. ¿Y tú? ¿También eres feliz? Ricardo reflexionó mientras Iker se quedaba dormido en sus brazos. ¿Era feliz? No de la forma que había imaginado años atrás, cuando soñaba con una familia tradicional y perfecta, pero sí de una forma más madura, más real. Estoy aprendiendo a hacerlo. Por la tarde, cuando Renata volvió del mercadillo cargada de bolsas y con las mejillas sonrosadas por el aire fresco, encontró a Ricardo e Iker durmiendo juntos en el sofá. El bebé descansaba sobre el pecho de su padre, que lo sostenía protectoramente incluso en sueños. Se quedó mirándolos durante unos minutos, sintiendo una mezcla de ternura y melancolía. En momentos como ese, era fácil imaginar cómo podría haber sido todo si las cosas hubieran sido diferentes. Pero ya no perdía tiempo en esos pensamientos. ¿Qué tal el mercadillo?, preguntó Ricardo cuando despertó. Genial. Marta me ha ayudado a elegir ropa para Iker, y he comprado ingredientes para hacer esa lasaña que te gusta. No tenías que molestarte. No es molestia. Me gusta cocinar cuando tengo tiempo. Cenaron tranquilamente mientras Iker dormía en la hamaquita. Hablaron del trabajo, de planes para las próximas visitas, de la posibilidad de pasar juntos el primer cumpleaños del bebé. Ricardo, dijo Renata mientras recogían la mesa, quería hablarte de algo. Él se tensó instintivamente. ¿Qué pasa? El hospital me ha ofrecido una plaza fija, con contrato indefinido y todo. Ricardo sintió una mezcla de alegría y pánico. Eso es fantástico, te lo mereces. Significa que me voy a quedar en Pamplona definitivamente. Lo entiendo. ¿De verdad? Renata, tienes derecho a hacer tu vida donde seas feliz. Y yo tengo la obligación de adaptarme para seguir siendo el padre que Iker necesita. Ella sonrió con gratitud. Gracias. ¿Hay algo más? Renata dudó un momento. Marta me ha hablado de un compañero suyo, un pediatra del hospital. Es divorciado, tiene una hija. Me ha propuesto que nos conozca sin presiones. Ricardo sintió una puñalada de celos, pero la controló rápidamente. ¿Y qué has pensado? Que no estoy lista todavía, pero que algún día me gustaría volver a tener compañía. Te mereces ser feliz, Renata. Completamente feliz. ¿Y tú? ¿Has conocido a alguien? He salido un par de veces con gente del trabajo, pero nada serio. De momento estoy centrado en aprender a ser padre y a ser mejor persona. ¿Mejor en qué sentido? En el sentido de no repetir los errores que cometí contigo, de no dar por sentado lo que tengo, de valorar a las personas por quienes son, no por lo que me dan. Renata asintió pensativa. ¿Sabes qué me parece increíble? ¿Qué? Que al final Miriam nos hizo un favor. Ricardo la miró sorprendido. ¿Cómo? Si no hubiera aparecido, nosotros habríamos seguido juntos siendo infelices. Tú sintiéndote superior, yo sintiéndome invisible. Iker habría crecido en un ambiente tenso, lleno de reproches no dichos. ¿Crees que habríamos acabado divorciándonos de todas formas? Estoy segura, pero habría sido mucho más doloroso y mucho menos limpio.
Ricardo reflexionó sobre esas palabras. Tienes razón. Miriam aceleró algo que ya estaba roto. Exacto. Y nos obligó a ambos a crecer. Tú has aprendido a ser más humilde. Yo he aprendido a valorarme. Iker va a tener 2 padres más maduros y más felices. ¿No te arrepientes de nada? ¿De haberte conocido? No. Me diste los años más felices de mi juventud. Y me diste a Iker. ¿De haber grabado todo? Menos aún. Esas grabaciones nos dieron la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre es mejor que una mentira bonita. Esa noche, antes de irse a dormir al sofá que Renata había convertido en cómoda cama para las visitas de Ricardo, él la abrazó brevemente. Gracias por ser tan generosa conmigo. No me lo merezco. Te equivocas, dijo Renata. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Incluso tú. A la mañana siguiente, cuando Ricardo se despidió para volver a Bilbao, llevaba en el corazón la certeza de que había encontrado algo valioso en la pérdida. No había recuperado a su esposa, pero había ganado algo mejor, el respeto mutuo. Había perdido la familia que había dado por supuesta, pero había construido una nueva forma de familia basada en el amor real, no en las apariencias. Y por primera vez desde hacía años, tenía la sensación de que el futuro estaba lleno de posibilidades genuinas. Para él, para Renata, y sobre todo, para Iker, su hijo, su segunda oportunidad de hacerlo bien, su razón para ser cada día un hombre mejor. Un año después Miriam. El piso de Santander era la mitad del tamaño del apartamento que Miriam había tenido en Bilbao, un tercero sin ascensor en el barrio de Cueto, con vistas al aparcamiento de un supermercado Eroski y una cocina tan pequeña que apenas cabía una mesa para 2 personas. Llevaba 9 meses trabajando como dependienta en una tienda de ropa de la calle Jesús de Monasterio. El sueldo era menos de la mitad de lo que cobraba en Ibertech, y sus compañeras, chicas de 20 años recién salidas de FP, la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad cuando les contaba que antes trabajaba en empresas importantes. Esa mañana de diciembre, mientras organizaba las rebajas de invierno, recibió otro mensaje de rechazo por LinkedIn. Estimada Miriam, después de revisar cuidadosamente tu perfil profesional, hemos decidido no continuar con el proceso de selección. Te deseamos mucha suerte en tu búsqueda laboral. Era la 18ª negativa en 6 meses. ¿Malas noticias otra vez?, preguntó Celia, la encargada, una mujer de 50 años que había trabajado en retail toda su vida. Nada importante, murmuró Miriam, guardando el móvil. Pero sí era importante. Cada rechazo confirmaba lo que ya sabía. Su nombre estaba quemado en el sector tecnológico del norte de España. Javier Mendizábal había cumplido su amenaza de comunicar su comportamiento a otras empresas, y la red de contactos profesionales se había encogido como una mancha de aceite. Por las noches, en el silencio de su piso de alquiler, Miriam a veces buscaba noticias de Ricardo en Internet. Había ascendido a director regional de Ibertech Solutions 6 meses atrás. En las fotografías corporativas aparecía sonriente, seguro, exitoso. Todo lo que ella había planeado conseguir a través de él. Su teléfono sonó. Era Rocío. ¿Qué tal estás, Miriam? Superviviendo. ¿Y tú? Bien, bien. Oye, ¿has visto las noticias de Ibertech? Han cerrado el contrato más grande de su historia. 70 millones de euros con una multinacional alemana. Miriam sintió una puñalada en el estómago. ¿Ricardo sigue allí? Sí. De hecho, es el que ha liderado la negociación. Su carrera está disparada. Perfecto, murmuró Miriam con amargura. Miriam, ¿has pensado en cambiar de sector? A lo mejor es momento de reinventarte. ¿Reinventarme? Rocío, tengo 29 años y 3 años de experiencia en marketing. ¿De qué me voy a reinventar? No sé. Algo relacionado con ventas, con atención al cliente. Gracias, pero ya estoy haciendo eso, cortó Miriam. Tengo que dejarte. Colgó y se quedó mirando por la ventana del piso, observando a las madres jóvenes que empujaban carritos de bebé camino al parque infantil. Una de ellas se parecía a Renata. Ricardo cerró el ordenador portátil y se recostó en el sofá de su piso en Abando. Eran las 10 de la noche de un viernes, y acababa de terminar de revisar la propuesta para el proyecto de Madrid que iba a presentar el lunes. Su vida profesional iba mejor que nunca. El ascenso a director regional había llegado acompañado de un aumento salarial considerable, un despacho en la planta 24,
y el reconocimiento de toda la empresa. Pero los viernes por la noche eran duros. En el piso solo se escuchaba el rumor del tráfico y el zumbido del frigorífico. Había cenado una ensalada precocinada mientras veía las noticias, y ahora tenía por delante 2 días de soledad hasta el domingo, cuando cogería el coche para ir a Pamplona. Su móvil tenía varios mensajes sin leer de Tinder. Había salido con algunas mujeres durante los últimos meses, pero ninguna relación había prosperado. Todas parecían encontrar algo extraño en él, una melancolía que no sabía disimular, una forma de hablar de su hijo que dejaba claro que su corazón estaba en otra parte. En el frigorífico, sujeta con un imán, tenía la última fotografía que Renata le había enviado. Iker dando sus primeros pasos en el parque de la Taconera, con una sonrisa desdentada y los brazos extendidos para mantener el equilibrio. Su hijo tenía ya 14 meses, y era la luz de su vida, pero también el recordatorio constante de todo lo que había perdido por su propia estupidez. Ricardo se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en el sofá con el portátil. Sin saber muy bien por qué, buscó Miriam Salvatierra en LinkedIn. Su perfil seguía activo, pero la descripción era muy diferente. Comercial con experiencia en retail, abierta a nuevas oportunidades. No aparecía trabajando en ninguna empresa tecnológica. Ricardo sintió una mezcla extraña de satisfacción y lástima. Miriam había perdido todo lo que había maquinado conseguir, pero verla reducida a buscar trabajo en tiendas le daba una sensación agridulce. Su teléfono vibró con un mensaje de Renata. Iker pregunta por papá. Le he enseñado a decir papá, y no para de repetirlo. ¿Cómo va tu semana? Ricardo sonrió por primera vez en todo el día y escribió. Dile que papá también pregunta por él constantemente. ¿Puedo llamaros mañana por la mañana para escucharlo? Claro. Sobre las 10 está más parlanchín. Ricardo cerró el portátil y se fue a la cama con una sensación familiar. Gratitud mezclada con arrepentimiento. Tenía una carrera brillante, dinero, reconocimiento profesional, pero se acostaba solo cada noche, sabiendo que había cambiado una vida plena por unos éxitos que ahora le sabían vacíos. Renata. El apartamento de Pamplona se había convertido en un hogar de verdad. Las paredes estaban llenas de dibujos de Iker, fotografías familiares y pequeñas plantas que Renata cuidaba en su tiempo libre. En el salón, una estantería albergaba libros de pediatría, novelas de Isabel Allende y álbumes de fotos del bebé. Iker dormía en su cuna después de una tarde agotadora en el parque, donde había estado practicando sus primeros pasos bajo la mirada orgullosa de su madre. Renata preparó una infusión de manzanilla y se sentó en la mecedora con un libro, disfrutando de esos momentos de calma que había aprendido a valorar. Su móvil vibró. Era un mensaje de Marta. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Te apetece que vayamos mañana al parque con los niños? Renata sonrió. Las tardes con Marta y su hija se habían convertido en una de las partes más dulces de su nueva vida. Una amistad sincera, sin complicaciones, donde podía ser completamente ella misma. Perfecto. ¿A las 5? Perfecto. Y después podemos tomar algo mientras los niños juegan. Renata cerró el libro y se quedó mirando por la ventana hacia el parque de la Taconera. Las luces de la ciudad creaban un paisaje nocturno tranquilo y acogedor. Sintió una gratitud inmensa hacia la mujer que había sido un año atrás. Aquella Renata desesperada que había huido de Bilbao embarazada de 8 meses, había tomado la decisión más difícil y más acertada de su vida. Había perdido un marido que la daba por sentado, pero había ganado una vida propia, un trabajo que la satisfacía, amigos verdaderos, y la tranquilidad de saber que nunca más dependería de nadie para ser feliz. Su felicidad ahora nacía de dentro, de su trabajo en el hospital, de las sonrisas de Iker, de las tardes con Marta, de los libros que leía en la mecedora, de la paz que había encontrado siendo simplemente ella misma. En el frigorífico, junto a los dibujos de Iker, tenía una fotografía de la última visita de Ricardo, padre e hijo en el sofá, leyendo un cuento, con esa complicidad que se había desarrollado a lo largo de los meses. Ricardo había cambiado, era mejor padre de lo que había sido marido, y eso era lo único que importaba ahora. Renata cogió el móvil y le escribió un mensaje. Iker, pregunta por papá. Le he enseñado a decir papá, y no para de repetirlo. ¿Cómo va tu semana?
La respuesta llegó casi inmediatamente, y Renata sonrió al leerla. Ricardo seguía siendo un buen hombre en el fondo. Solo había necesitado perder todo para recordar quién era realmente, y ella había necesitado ganar su libertad para recordar quién podía llegar a ser. Al final, todos habían encontrado exactamente lo que se merecían. Miriam, las consecuencias de sus propias mentiras. Ricardo, una segunda oportunidad de ser mejor persona. Y Renata, la vida que siempre había merecido tener. Una vida en la que era la protagonista de su propia historia. Una vida en la que nunca más volvería a ser invisible. Fin. A veces, la mayor venganza no es destruir a quien te hizo daño. Es construir una vida tan plena que su ausencia se convierta en una bendición. Pregunta para ti. ¿Crees que Renata tomó la decisión correcta al irse sin confrontar directamente a Ricardo y Miriam? ¿O piensas que debería haber luchado por su matrimonio antes de desaparecer? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.